Amén. Buenos días, ¿cómo estamos, familia? Oye, Dios es bueno y pues qué bien que nos permite estar vivos hoy, que estemos aquí. Es parte de su fidelidad. Ves que Él de esa manera nos dice que nos ama. Tenemos aún aliento en nuestros pulmones. Estamos aquí, aunque todos tenemos diferentes necesidades, pero Él es el que va a suplir toda necesidad y es nuestra satisfacción. Si no hemos tenido el privilegio y el poder saludarnos en persona, mi nombre es Oscar Castillo y tengo el gran privilegio de servir con un gran equipo aquí pastoral que es nuestro anhelo los domingos. Verán de que nosotros nos enamoremos más de Dios y miremos la belleza de Jesús. No tenemos otro objetivo más que solo decirte: oye, Jesús es nuestra esperanza. Y ves que esa historia, ese mensaje, te lo hemos tratado de decir ya a través de las canciones que hemos escogido. Ves que somos muy intencionales de no solo cantar cualquier canción, ¿verdad? Que sea aún hasta moderna, sino queremos ser intencionales que todo lo que hagamos, las canciones, nuestro tiempo juntos, aun cuando nosotros también estudiamos la Biblia, que sea el centro. ¿Por qué? Porque es la que nos cuenta que Jesús es nuestra única esperanza. Entonces, el que tú estés aquí, si ya eres de casa, pues que seas animado. Y si eres alguien que está explorando la fe, quiero que sepas que Jesús te ama y el que tú estés aquí, Él te está pues persiguiendo y quiere que tú seas parte de su familia. Amén. Ahora, verán de que en nuestra cultura, bueno, para algunos que no saben, con mi esposa es lo que los latinos llamamos gringo, es gringa, americana. Ella nació en Minnesota del norte, entonces allá es donde cuando empezó a poblarse esa parte de Estados Unidos, eran mucho de Suecia, de Noruega, pues sí, esos vikingos, ¿verdad? Que agarraran patas de pavo y ¿verdad? Allí es donde fueron a poblar porque es muy idéntica la cultura de Suecia o de esa parte norte de Europa a la parte norte de Estados Unidos. Ahora, yo como latino tenemos diferentes culturas y verás que cada cultura tiene algo muy distintivo. Una de las cosas que he observado en nuestra cultura latina y que sé que no está ausente tampoco en la americana o en la asiática o africana o europea, creo que todas las culturas tienen cierta expresión o versión de esto, y es este efecto o una mentalidad de cangrejos en una cubeta. Algunos se me quedan, sí, miran, ¿verdad? Cangrejos en una cubeta. Algunos, especialmente latinoamericanos, entendemos qué significa eso. Significa que un cangrejo está tratando de salirse de la cubeta o del balde, pero está otro cangrejo abajito, vente para abajo. Es que esto se expresa y se mira de diferentes maneras. Especialmente cuando miras a una persona sobresalir, hasta se hace el chiste, ¿verdad? Uy, cuidado cuando le vayas a decir a fulana de tal o a fulano de tal, porque empiezan los chismes y van a empezar a decir ciertas cosas. ¿Sí o no? ¿No es nuestra cultura así, sí o no? Entonces, si los que no dijeron nada, entonces ustedes no son latinos aquí. Porque eso es una realidad de nuestra cultura. Tenemos esta mentalidad de cangrejos en cubeta. O cuando miramos a alguien sobresalir y tener cierto éxito, empezamos hasta a imponer nuestras propias inseguridades y creamos una historia y hasta llegamos a veces a conclusiones asignando motivos diciendo: quizás obtuvo esa casa o ese carro por quién sabe con quién se ha asociado. No sé si gloria a Dios, hermano. Eso no es bueno. Pero entiendo. Pero ves que ese es donde empiezas a ver que no importa dónde nos encontremos, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, es parte de nuestra naturaleza y nuestra cultura, y muchas veces también de nuestra crianza en cómo nosotros miramos el éxito de todos.
Verá que dado a nuestra naturaleza, como les contaba, siempre se nos está instigando el compararnos a los demás y buscar la manera de siempre tomar ventaja de otros. Y el ver a otros exitosos se nos hace difícil comprender por qué se nos hace difícil nosotros entender el éxito de otros, porque nuestra perspectiva es muchas veces errónea y no es la de Dios. Cuando nosotros juzgamos a una persona, la estamos mirando bajo nuestra perspectiva, en vez de verla como Dios la mira. Entonces, hoy quiero hablar acerca de cómo manejar el éxito ajeno. Porque verán de que esto se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida, y más. Algunos quizás no saben, pero es que apenas llevamos menos de 3 años aquí con este servicio en español. Y verás de que nosotros aquí somos parte de una iglesia que tiene varios lenguajes, pero especialmente los que están más prominentes son el inglés y el español. Y ves de que al principio, cuando empezamos el servicio en español, teníamos a diferentes personas que venían del inglés o traían a sus familiares o visitantes y nos venían a decir: oye, ¿sabes por qué no vengo al servicio en español? Especialmente para ti, Oscar. Tú no predicas como Todd o como JP, y tú no predicas como TA y como John Elmore. Entonces, por esa razón, que esos son nombres de hermanos en Cristo que están en la plataforma en inglés, y ellos son los que enseñan en inglés, y venían a compararme con ellos. Entonces, creo que la intención de ellos era como crear un contraste, y le quiero dar el beneficio de la duda. ¿Y sabes lo que yo decía? Sabes, es cierto, porque yo ni quiero ser TA, ni quiero ser John Elmore, y no quiero ser ni papas de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno dones. Dios le ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales únicos que Él quiere que los usemos para su gloria. Ahora, comento eso no como para quiero vengarme y que algún día la justicia de Dios. Sabes, somos hermanos y a veces todos tenemos diferentes necesidades, pero estamos aquí no porque queremos crear un show específico para los hispanohablantes, sino que nuestro anhelo es de que a través de lo que ustedes oyen de aquí, de esta plataforma, se enamoren de Jesús. Eso es nuestro único anhelo. Entonces, se encuentra hasta dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia aún tampoco tiene ausencia en esto, en que es muy fácil nosotros no saber o manejar el éxito de otros, o que otros sobresalgan, o que otros prosperen, porque no tenemos una perspectiva de Dios. Entonces, hemos estado siguiendo en sí nuestro tercer mensaje sobre la nueva serie de la vida de David, y hemos estado caminando en el libro de Primera de Samuel. Entonces, los domingos pasados, que los invito, si no has oído los primeros 2 mensajes, que vayas a nuestro canal de YouTube o hasta en Facebook y Instagram, y puedes ahí ver las grabaciones. Y verás de que el primer mensaje hablamos de cerca de cuando David fue ungido por el profeta Samuel. En el capítulo 17, que fue la semana pasada, Luis nos recordó de la gran verdad de que la batalla o nuestras batallas no es de que nosotros las ganamos, sino que Dios las gana por nosotros. Entonces nos habló acerca de David y Goliat. Y hoy vamos a estar entrando al capítulo 18, donde ya después de que David ha tenido esta gran victoria, ha traído la cabeza de Goliat y la ha enseñado a los filisteos. Los filisteos aterrorizados salieron huyendo, y de esa manera se le trae honra y gloria al Señor, porque hasta las palabras de David es que es en el nombre del Señor es que vengo a vencerte. Y ese anhelo y eso que Él hace nos ayuda a nosotros a ver de que
toda esta historia y la historia de la cual todos participamos, tanto culturalmente, geográficamente, pero historias personales, todas están o sobresaltando la inundación de la presencia de Dios sobre una persona o la escasez y la falta de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y ves de que todo lo que nos pasa en nuestras vidas está señalando a aquel que nos ha creado y sobresaltando de que Él tiene una historia mucho mayor que aún nosotros no podemos percibir. Ahora, antes de entrar al texto, y si ya tienen sus Biblias, ábranlas a 1 Samuel, capítulo 18. Si tienen su mensaje de texto, su teléfono, ábranlo. Solo no le respondan a la cuñada o al cuñado ahorita acerca del lunch que van a ir a tener después, ¿verdad? Sino que enfoquémonos en la aplicación de la Biblia y ábranlo 1 Samuel 18. Pero antes de entrar quiero dar una advertencia. Ves de que muchas veces cuando leemos la Biblia nosotros tendemos a insertarnos, a ser los personajes o las personas buenas de las historias, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros podemos llegar a la conclusión de que yo soy David y yo gano mis batallas. Pero ves de que eso no es lo que la Biblia nos enseña, sino que el Señor gana las batallas. Ahora, con eso dicho, ves que estamos estudiando la vida de David no como un ejemplo a seguir, sino a ver cómo es que Dios interactúa con un hombre y en sí está reflejando a un David mejor, que es Cristo Jesús. Ves que Cristo Jesús es en sí el Rey de reyes y Señor de señores. Y aún en la vida de David, siendo el rey, miramos un hombre muy imperfecto. Miramos un hombre que es débil en ciertas áreas en su vida. Si más parte de su historia, en como la estaremos estudiando, miraremos cómo es que él empieza a ser uno que confía en Dios, duda después de Dios y de ahí recibe las consecuencias de desobedecerle a Dios. Entonces, si nosotros levantamos a David como el ejemplo a seguir, llegaremos a ser personas que solo modificaremos nuestro comportamiento para que nosotros tengamos la fachada de que todo está bien en nuestras vidas, en vez de enamorarnos de que aún en la imperfección de David miramos que hay un mejor David llamado Jesús y a él es que debemos de seguir. Entonces, cuando entendemos eso, miramos de que ya no estamos buscando ser personas morales, bien comportadas. Uy, cuidado con lo que lleves, qué es lo que cómo te vistas, ¿verdad? Para ir al servicio los domingos. O, uy, cuidado, no voy a decir malas palabras aquí en la iglesia. En la casa, dale rienda suelta. Aquí no. Ellos dirán, sí, eso es cierto. Porque empiezas a vivir una doble vida. Porque miras a humanos que no tienen el derecho ni la posición de ser ejemplos, sino que están señalando y sobresaltando la necesidad de un mejor rey. Entonces, cuando leamos y estudiemos la vida de David, miremos como un Dios maravilloso que tiene un plan sobrenatural. Usa personas imperfectas como David y como nosotros, aquellos que necesitamos a Jesús. Y de esa manera miramos, wow, Dios es fiel en las altas y en las bajas. Dios es fiel cuando tengo en abundancia o estoy en escasez, ¿verdad? Cuando todo está bueno, ¿verdad? Y la vida está buena, o cuando la vida está difícil. Dios es fiel, ¿ok? Entonces, con eso dicho, abramos nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Ahora, quiero leerla toda y después vamos a regresar y voy a señalar 3 diferentes partes de este pasaje y quiero darles 3 formas de cómo nosotros podemos manejar el éxito ajeno o el éxito de otras personas, ¿ok? 1 Samuel 18, versículo 1 dice: después que David terminó de hablar con Saúl, conoció ¿a quién? A Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos,
pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Versículo 6. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfantemente después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. No sé cómo se sonaba, pero pudiera ser: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No sé cómo se oyó. No sé si lo hicieron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. No sé. No dice ahí, no me da la tonalidad ni la melodía. ¿Ok? Pero versículo 8. Esto hizo que Saúl, ¿qué? Se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador, ¿de quién? De parte de Dios, abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1,000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Versículo 14. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque ¿quién? El Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, ¿qué? Le tuvo aún más miedo. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Oremos. Señor, háblanos hoy. Espíritu Santo, tú conoces nuestras vidas íntimas. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestros estragos. Y pido, Señor, que tú a través de tu poder puedas traernos convicción, que nos ilumines, que nos regeneres, que nos des una perspectiva diferente, la manera en cómo tú nos has creado. Ayúdanos, Señor, a ver este párrafo y no ponerle el sentir o la interpretación nuestra, sino que, Espíritu, danos una aplicación hoy para salir de acá y ser personas nuevas y aquellos que busquemos cumplir la voluntad tuya. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Verás de que Saúl, en este pasaje miramos que Saúl vio la voluntad de Dios para la vida de David como una amenaza. Y su vida fue destruida por la comparación y el rechazo. Jonatán, al contraste, se regocijó por la voluntad de Dios para la vida de David y encontró la victoria siendo su mayor partidario o su chico porras, ¿verdad? Al leer esto te hago una pregunta. ¿Qué respuesta define tu relación con la voluntad de Dios y el éxito de otras personas? ¿Cuál es tu reacción
al ver que Dios levanta a personas y los pone en sitios de honor, o les da prosperidad de una manera no solo financiera, sino que en su espíritu tienen paz, en sus familias tienen cierta bendición. ¿Cuál es tu reacción a eso? Aquí miramos cómo nosotros se nos advierte. Creo que el Espíritu Santo quiere advertirnos con estas tres maneras. Y les doy los 3 puntos y de ahí vamos a entrar otra vez de regreso al texto. Primero es este. Al compararnos, estamos calificando la voluntad de Dios para nuestra vida con la de los demás. Segundo, al rechazar, estamos negando la voluntad de Dios para nuestra vida y los demás. Y de ahí está una tercera reacción, y es al celebrar, estamos afirmando la voluntad de Dios para nuestra vida y los demás. Verás de que en el versículo 8 dices, esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000, por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Aquí Saúl miramos que se está comparando con el éxito o en sí la bendición y la voluntad de Dios para David. La comparación nos hace que querramos ser más inteligentes, más atractivos, más ricos o más exitosos que otras personas. ¿Sabes? Un lugar donde puedes observar esto se mira mucho en las redes sociales. Sin más, me atrevo a decir que esa es una de las drogas de hoy en día, donde puedes tú alimentar esto de compararte con otros. Porque sabes, muchas de las cosas que se comparten en las redes sociales casi nunca son cosas que son fracasos. Muchas de las cosas que se comparten en las redes sociales son para ser autoglorificados y de una u otra manera apantallar de que yo tengo mi vida bien. Cuidado. Nos esforzamos por ser tan exitosos, desarrollados, estratégicos o sabios como otras personas. Y desde que entramos a la trampa de buscar el ser de una manera perfectos, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias estrategias, y eso nos lleva a tener problemas. ¿Por qué? Porque el problema es que la perfección es una ilusión y la percepción muchas veces no suele ser la realidad. Sin más, hay un decir que se encuentra en nuestra cultura: la percepción es realidad. Por eso hasta se dice en nuestras familias, ¿verdad? La ropa sucia se lava adentro de la casa, no afuera. ¿Y qué está creando eso? Está creando una doble vida, y lo único que estamos haciendo es que no quiero ser auténtico o genuino o pedir ayuda porque no quiero que alguien me maljuzgue y a veces hasta condenar. Y si miras que en nuestra cultura es muy fácil y nos damos a nosotros como a competir el uno al otro para ver quién es más exitoso. Que dicho sea de paso, cómo definas esa palabra exitoso va a alinear tu vida, tus acciones, tus palabras, tus deseos e intenciones van a ser revelados. Porque si tu definición o nuestra definición del éxito es tener bienes materiales, nuestras vidas van a ser ordenadas para cumplir ese propósito. Pero si nuestra vida, si nuestra definición del éxito es cumplir la voluntad de Dios para mi vida, construir mi vida en Cristo Jesús, mis palabras, acciones, deseos e intenciones van a ser renovadas, seremos transformados, porque en cuanto más crezca nuestra perspectiva de la grandeza de Dios, más empezamos a ver que somos necesitados y dependientes de Dios. Dice el versículo 9: desde ese momento Saúl miró
con recelo a David. La comparación puede llevarnos a la ira, a enojarnos, a la sospecha, al miedo, a la ansiedad. Y en muchas ocasiones hasta la depresión que nos agota. ¿Por qué? Porque nuestro punto de referencia no es Dios, sino que es fulano de tal o fulana de tal, o lo que otras personas tienen, y eso es lo que te está estresando. Eso es lo que está creando ansiedad en nuestras vidas. Sin más, ese es el de los grandes retos como nosotros, siendo cristianos en un siglo XXI, en un país moderno donde está mucha afluencia, tenemos tantas opciones. Es allí donde tenemos el mayor reto de no definir nuestra vida basado en lo que podemos obtener por nuestras propias fuerzas, en vez de nosotros tener una vida que está ordenada bajo la voluntad de Dios para cumplir las obras que Él ya determinó desde el principio del mundo. Y es allí donde empezamos a ver que crea tensión. El estrés es esto: tú tienes esta expectativa, esto es lo que recibes, y la diferencia es lo que está creando estrés. Mucho del estrés, ansiedad y muchas otras cosas emocionales que pasamos en nuestras vidas son porque tenemos una definición muy pequeña de Dios y nos creemos nosotros más grande que Él. Por eso, familia, es de que nosotros seamos aquellos que tengamos nuestra vida en un cimiento concreto y fuerte, y de esa manera nosotros vivir. Porque el que estemos en este país o que tengamos oportunidades que quizás otros que están en nuestros países no tienen, eso no nos da licencia de nosotros hacer nuestra propia voluntad, sino comeremos los resultados de tales decisiones. Entonces creo que hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que tomemos inventario y que pidamos consejo bíblico, que busquemos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El que yo esté aquí en este lugar, que me hayas bendecido con lo poquito o mucho que tengo, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo. Y hablaremos más después de esto, pero Señor, ayúdame a ser un buen administrador. Una manera de aplicarlo: si tú eres, por ejemplo, un dueño de un negocio, busca cómo tu negocio llega a ser la embajada de Dios allí en esa comunidad. No busques tu propia ganancia en el aspecto donde quieres exaltar tu nombre y que otros te adoren, sino que usa esos dones que Dios te ha dado de ser un empresario, alguien que, como dicen en el buen latino, pilas, ¿verdad? Para hacer cosas, úsala para la gloria de Dios, porque es allí donde vamos a ver el reino de Dios establecerse aquí en la tierra. Entonces, cuando nos comparamos, llegamos a cuestionar nuestro valor, pero la cruz declara el valor infinito de Jesús y que Él ha puesto su valor en nosotros. Ves que cuando yo me comparo y yo estoy buscando hasta el mal a veces, o que le vaya algo mal a alguien, yo no estoy viéndolo bajo la perspectiva de Dios. Y es allí a donde muchos, dado a que no conocen la belleza de Jesús en la cruz, que es el evangelio, en que Dios nos amó aún nosotros siendo pecadores. Su amor es el que nos alcanza, es el que nos busca cuando no vivimos bajo esa verdad de que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más, o algo que pueda hacer que pueda, ¿verdad?, que Él se vaya de mí, sino que cuando yo vivo bajo esa verdad de que Dios me ama y lo demostró a través de Jesús en la cruz, miras una persona con una visión y una perspectiva diferente. Porque si no, si han visto, ¿verdad?, esos comerciales, creo que se miran en Univisión y en Telemundo, salen ahora, hay diferentes comerciales para diferentes medicamentos, ¿verdad? Y te están enseñando a una pareja a caminar en una playa, ¿no? Como que todo está bien. Y allí abajito, en la parte de abajo del cuadro,
hay unas letritas así bien chiquitas en ese efecto secundario. Puede dar diarrea, se va a desmayar y va a ser posesionada por un demonio, va a hacer un resto de cosas, no te lo dicen. O si no, antes lo hacían al final del comercial, no. Esos son los efectos secundarios. Verás que la comparación es un veneno en que tú crees que vas a tomarle y obtener una ventaja sobre otra persona, pero lo que en sí estás haciendo es a ti mismo envenenarte. Entonces la comparación es un veneno que tiene efectos secundarios y eternos en nuestra vida. Y eso me lleva al segundo punto, y es este. Al rechazar, estamos negando la voluntad de Dios para nuestra vida y los demás. Mira lo que dice el versículo 12 al 14. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor, ¿quién? Estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Y David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Mira que después de comparar, Saúl rechaza la voluntad de Dios para su vida, así como la voluntad de Dios para la vida de David. Saúl tratando de tomar todo en su control y ser aquel y ponerse en la posesión del autor de la historia de Dios, de la cual no es. Busca y trata de prepararle el fracaso a David. ¿Sabes? Dice ahí, finalmente lo echó de su presencia y dice, y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. Eso se oye como una promoción, ¿verdad? De trabajo. Hey, David, te voy a dar una promoción. Pero la intención de Saúl hacia David era de ver cómo él fracasaba y quizás si pudiera una u otra manera, pues que lo mataran. Buscaba el mal para David y de esa manera tratar de él manipular la historia de Dios para que él siguiera siendo el rey. Pero como hemos estudiado en los últimos 2 mensajes y en los últimos 2 capítulos de 1 de Samuel, miras de que Saúl fue reemplazado y destituido de ser el rey. ¿Por qué? Porque él mismo creyó y otra manera trató de manipular la historia de Dios y desobedece a Dios. Y eso es lo que él lleva a que Dios diga, tú no estás cumpliendo mi voluntad y por esa razón te quitaré y pondré a este chico apestoso que estaba en los campos con las ovejas, a él, ese es el quien quiero yo. Y aquí Saúl está tratando de ver el fracaso de David porque no quiere que David tenga éxito. Verás de que el resentimiento puede acumularse hacia Dios y a otras personas. Cuando nosotros rechazamos la voluntad de Dios, eso nos puede llevar a resentimiento hacia otros. Pero Dios, aún así, nos busca y nos llama y nos dice, yo te acepto, yo no te rechazo, yo te busco, yo te doy otro día para vivir, yo te doy, miro cómo suplo tus necesidades, aun cuando tú no me llamas Señor y aun cuando tú no quieres cumplir mi voluntad, yo te amo, yo no te rechazo. Tú estás buscando, Dios diciéndonos, ¿no? Tú estás buscando ser el autor de tu propia historia. Confía en mí, yo tengo una mejor historia. Y hago un paréntesis aquí, verás de que hoy en día hay un gran movimiento de eso de autoayuda y de que tú eres el campeón de tu vida y de que tú lo puedes hacer si pones todas tus fuerzas y energías. Lastimosamente hasta hay pastores en iglesias
dando este mensaje porque están viendo erróneamente a Dios y sus escrituras y están tratando de ver cómo tienen a más personas que se agreguen tanto a su experiencia dominical, pero también a sus redes sociales. Y dado a que ese es su objetivo, en vez de cumplir la voluntad de Dios como Él ya la ha establecido para la iglesia, eso es lo que está llevando a personas que se llaman cristianas, pero solo son de boca y en sus vidas no hay ningún rastro y frutos de arrepentimiento, frutos de alguien que ha sometido su vida a Dios. Porque nosotros, cuando miramos la historia de Dios, Dios es fiel y en Él sí puedes confiar. Y ese es el llamado y la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Confías en mí? Verás de que Jesús es el máximo ejemplo de alguien que hasta lo dijo antes de morir. Él, viendo lo que iba a pasarle, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es más fácil leerlo y decir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, pero en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Que se nos hace muy difícil en nosotros decir: Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío que tú tienes el bien para mí. Señor, yo confío en tu voluntad perfecta. Y si tú quieres que yo pase por esta circunstancia, ayúdame a bendecirte. Ayúdame a amarte, ayúdame a servir aún en medio de este sufrimiento. Porque verás de que aquellos que siguen a Dios a través de una relación que se nos es presentada a través de Jesús y después a través del Espíritu Santo, somos aquellos que podemos sufrir con esperanza. No el que evitemos sufrimiento y tampoco crearlo, sino que si es la voluntad de Dios para nosotros sufrir, ya sea por salud o ya sea por finanzas o cualquier otra circunstancia, cuando nosotros suframos con esperanza. Eso me lleva al tercer punto. Mira lo que dice 1 Samuel 18, versículo 3 al 4. Y ahora regresamos. Ahora el personaje de Jonatán. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ves que aquí en Jonatán miramos a una persona que celebra el éxito de otros. Porque Jonatán sabía la voluntad tanto para David, sino que también sabía la voluntad para su propia vida. Y eso no lo llevaba a un lugar de compararse o rechazar, sino que de celebrar. En lugar, y que para nosotros es esto, en lugar de ver a las personas por su nivel de éxito, ¿sabes cómo nosotros deberíamos de vernos unos a otros? Especialmente aquí, nosotros que nos llamamos iglesia o seguidores de Jesús, deberíamos de vernos en cómo nosotros somos fieles mayordomos, administradores de los dones que Dios nos da para su gloria. En vez de buscar cómo nosotros podemos exaltarnos, sino que optamos lo que hacer como Jesús lo hizo. Él dio su vida para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Y esto es donde miras muchos rasgos en la vida de Jonatán. Por ejemplo, hacer al otro como a ti mismo. Jesús lo dijo. Jonatán, antes de Jesús, ya estaba reflejando ese principio de que vendría otro, un Jonatán mayor, que daría su vida por nosotros, para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Miramos también aquí que fue alguien que cumplió lo que Jesús dijo:
Si miras la necesidad en otra persona, quítate tu túnica y dásela. Si miras la necesidad en otras personas ¿verdad? Busca la manera de ser un buen mayordomo de las bendiciones que Dios te ha dado y sé generoso como tu Dios es generoso. Si miras que ahora alguien que busca hacer la voluntad de Dios es alguien que busca glorificar a Dios. Por eso nosotros debemos de orar por los demás y orar que ellos sean mejores en su mayordomía. Si tú miras a alguien teniendo prosperidad en cualquier, y esa palabra prosperidad me gustaría redefinirla porque lastimosamente ha sido mal usada porque se ha asociado solo el dinero o solo cierta imagen con personas, pero la prosperidad es ser alguien que es fructífero, florece para la gloria de Dios, así como una flor sale y brota de la tierra y hace y cumple su proceso, y lo hace porque está reflejando su Creador. Y eso es su deseo. Esa es prosperidad. La prosperidad es nosotros ser aquellos que reflejemos la gloria de Dios y busquemos todas las maneras de que su gloria, eso significa su presencia, que su gloria, que eso significa que sus preceptos, sus caminos, su estilo de vida, su manera de decir esta es la vida abundante, eso sea enseñado y declarado en todo lugar donde esa persona esté presente. Y por eso, dado a que Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado, ¿verdad?, un significado trascendente, hasta nuestros trabajos tienen una manera de glorificar a Dios. El que tú estés hoy vivo y vayas y mañana, o bueno, mañana es día feriado, pero el jueves para algunos, no para otros, dicho sea de paso, cuando estés ahí, que tú glorifiques a Dios. Porque cuando otros miren tu prosperidad, lleguen a conocer las buenas obras de tu Padre. Amén. Por eso debemos de morir a lo que deberíamos hacer. Lastimosamente hoy en día la cultura y mucha propaganda están tratando de definir cuál es tu significado y tu propósito y misión en la vida. Y muchos se comen la mentira de tratar de crear su propio destino. Yo voy a hacer estas cosas para que yo cumpla mi propio destino. Esa es una gran mentira que te están diciendo, porque al final el único que puede darte la vida hoy y hasta en los siguientes minutitos es Dios. Entonces, oigan esto: morir a lo que deberíamos ser muchas veces es el inicio de lo que realmente fuimos creados a hacer. Cuando tú dejas de estar en lucha y hacer tu propio camino y empiezas a buscar el camino de Dios, es ahí donde tú tienes un nuevo nacimiento. Es ahí donde ahora tienes un nuevo propósito. Verás que Jonatán se despojó de la realeza y del derecho al trono y se lo dio a David. Se convirtió en el mayor partidario de David. Ves que él buscó, David es el elegido, el rey que va a sustituir a mi papá. Quiero servirle. Cuando tú miras la prosperidad o el éxito en otras personas, lo que sale de ti es: voy a ver cómo puedo ayudarle para que siga adelante. ¿Cómo puedo animarlo? Oye, recuérdate de la bondad de Dios. Recuérdate de que no es tu dinero, o no es tu negocio, o no es tus cosas, sino recuérdate que Dios te la ha dado para cumplir su propósito. Y ves que es una disposición de servir en vez de matar o buscarle el fracaso. Y por eso es que y esta sociedad aquí, tanto en Estados Unidos, pero en nuestros países latinoamericanos, todo está señalando y enseñando y reflejando de que cuando nos desviamos de los caminos de Dios, buscaremos el totalmente aniquilarnos y destruirnos unos a otros. Pero aquellos que son hijos de Dios, por eso la esperanza del mundo
reside en la iglesia, porque aquellos que son verdaderamente seguidores de Jesús son aquellos que buscan establecer el reino y traerle gloria a Dios en todo lo que hacen. Por eso, iglesia, tú estás aquí hoy no para ser más rico y próspero en tu manera, sino para ser rico y próspero en las obras de Dios, para que el reino de Dios se establezca aquí y en nuestros países de Latinoamérica. Amén. Último punto. Verás que otros no tienen que perder para que nosotros ganemos. Y sin más, lastimosamente, en nuestra cultura, nuestro entorno, eso es lo que se nos dice. Busca la manera de ganar. Y eso es lo que está creando mucho estrés en muchas de nuestras vidas. Buscamos el ganar a los ojos de las reglas y mandamientos y leyes de este mundo, en vez de ser aquellos que ganen la competencia en depender más de Dios. Y eso, familia, eso es lo que está causando mucho recelo, resentimiento, mucha división adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en países donde hay peleas, donde hay situaciones muy difíciles. Ahí es donde tú miras el pecado de aquellos que se comparan y rechazan la voluntad de Dios, en vez de celebrar lo que Dios tanto quiere cumplir a través de su pueblo, pero también como Dios levanta, es el que da y quita. Y por eso Job dice: Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ese Señor, hermanos, este sea nuestra adoración en todo momento. Señor, oramos para que nos ayudes a ser aquellos, una familia que te adore no solo con canciones bonitas, sino que nuestra vida sea una canción que esté declarando la belleza y bondad tuya. Que nosotros, Señor, construir nuestra vida sobre ti, que eres el cimiento, podemos nosotros tener éxito, no como lo define el mundo, sino como lo defines tú. Entonces, Señor, ayúdanos a construir nuestra vida bajo tu cimiento, y que, Señor, juntos podamos animarnos a cumplir la voluntad tuya en toda nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.